tardes. Espero que el tema sea de su interés. La línea de investigación de los trabajos que últimamente he estado realizando tiene como punto de partida la tecnología y sus efectos en la sociedad. Esta ponencia tiene como punto de partida un hecho interesante que sucede en el año 2015, cuando una sentencia de la Unión Europea pone fin, anula un acuerdo comercial que existe entre Estados Unidos y la Unión Europea que se conoce como Puerto Seguro, el cual está relacionado con la transmisión de información de los ciudadanos europeos hacia Estados Unidos. Este es un acuerdo que tenía vigencia desde 1995, pero esta sentencia le pone fin. Ahora, ¿de dónde surge esta sentencia? Surge de una demanda de un abogado contra Facebook. Es un abogado que hace la demanda en Irlanda, Max Schrems. ¿Y qué es lo que él reclama? Que en Estados Unidos no hay una protección estatal contra la información que llega a los Estados Unidos vía los gigantes tecnológicos como Facebook, Google y todas estas empresas de tecnología. Es decir, él no tiene ningún daño específico, sino que él está reclamando que no hay una seguridad general respecto de la información de los ciudadanos. Resulta que todo esto sale a la vida por otra situación. El caso Snowden, que tiene nivel de escándalo, sirvió de base para sacar a la luz y evidenciar que en Estados Unidos la información puede caer en manos de cualquiera y no hay nadie responsable. Eso fue lo que le sirvió al demandante como antecedente para presentar su caso. Ahora, en Irlanda, donde se presentó la demanda, el caso se perdió. Sin embargo, él apeló a la Corte Europea, de la Unión Europea, y basado en una directiva de protección de datos personales, al final la demanda se ganó, y por eso es que se le puso fin a este acuerdo conocido como Puerto Seguro. ¿Por qué Puerto Seguro? Porque la idea es que cuando los datos, digamos los ciudadanos europeos, utilizan Facebook o Google Maps o cualquiera de estas plataformas, en algún momento esa información se traslada a los servidores colocados en Estados Unidos. Y la idea de Puerto Seguro es de que las empresas norteamericanas tienen que garantizar que esos datos llegarán a un puerto que cubra al menos ciertos niveles de seguridad y garantía de que la información no puede caer en manos de terceros. Y por eso es que el escándalo Snowden evidencia que la información puede ser accedida por cualquiera, y lo que recalca el problema es de que no hay ningún responsable. Es decir, en Estados Unidos no existe una entidad encargada de la protección de los datos de las personas. La victoria de este abogado recorrió el mundo e inclusive fundó una asociación que se llama Europa versus Facebook, dedicada a proteger a los usuarios contra los abusos de los gigantes tecnológicos. Digamos, ese es el eslogan y lo que vende esta asociación. De hecho, pueden ver ahí un mensaje que le envía el propio Snowden a este abogado diciéndole que ha salvado el mundo. En muchas noticias en internet se le cataloga como un David que venció a Goliat, y fue algo mediático que recorrió el mundo, y la verdad que para muchos fue percibido de manera positiva, y digamos que de ahí parte un poco la idea de la investigación. Ahora, lo que sucede es que actualmente vivimos en una situación en que la información cruza fronteras de una manera sin precedentes. Es decir, la globalización ha facilitado no solo el intercambio masivo de bienes y servicios, sino también de datos que trascienden fronteras, que van de continente a continente en una cantidad que tan solo hace unos años no era imaginable. Es decir, hoy por hoy las fronteras no son un límite, sin embargo, algunos países o gobiernos creen que sí deben regular esta situación del tránsito de información a través de las nuevas tecnologías. Hoy por hoy, digamos, estos son casi que datos irrefutables, es decir, y hasta muy comprensibles por cualquiera. Tanto las empresas, organizaciones y usuarios ponemos en circulación millones de datos, y estos datos tienen un problema, o sea, se genera una situación que no es falsa.
La transmisión de información implica la posibilidad de que quede almacenada en los distintos servidores en que transita, tanto del lugar de origen al lugar de destino como por los diferentes servidores donde nuestra información transita. Existe la posibilidad que en su captura esta información quede almacenada, lo cual compromete la información. Es decir, este es un hecho real, no es una situación ficticia. Ahora, también esto abre la posibilidad que personas no autorizadas accedan a nuestra información. Digamos el tema del hacking, que está muy de moda, y los delitos digitales. Digamos, hoy existe el cómputo forense y los CSI de las computadoras que vemos en la televisión. No es algo fuera de la realidad. Digamos, técnicamente es imposible garantizar que nuestra información no pueda ser accedida por un experto, e inclusive es imposible garantizar que una información pueda desaparecer para siempre. Ahora, Kaspersky, una empresa de seguridad informática que tal vez si la han conocido es más por un antivirus que ellos distribuyen, hizo un estudio en el cual demuestra que muchos de los problemas del compromiso de la información de los usuarios surge por los mismos usuarios. Es decir, somos nosotros quienes no tenemos el cuidado con nuestra información y generamos estos riesgos. Curiosamente, el estudio demuestra que sí estamos conscientes de los peligros, pero que no hacemos nada para reducir esta situación. Kaspersky concluye que, adicional a los productos como los que ellos fabrican, ¿verdad? Digamos los antivirus y firewalls y esto, también es necesario un proceso de educación para los usuarios, para que sean conscientes de los peligros que corre su información, tanto en sus dispositivos como a la hora de compartirlo con otras personas o por el tema de las redes sociales. Digamos, la cantidad de datos que las personas suben a internet y que con posterioridad se dan cuenta de que mejor no lo hubieran subido es impresionante. Es decir, es un proceso tardío el darme cuenta que aquello mejor no lo hubiera publicado o enviado. Digamos, estos son hechos. Ahora, el análisis acá tiene que ver con la ideología subyacente entre estos dos participantes. Por un lado, Estados Unidos, con una tradición de libertad y responsabilidad individual más de enfoque liberal, y la Unión Europea con una tradición más paternalista. En Estados Unidos, el antecedente para el tema de la privacidad es un concepto que se llama the right to be alone, que simple y sencillamente surge en 1890 con unas cuestiones de periodistas, y lo que implica es que yo tengo derecho a que me dejen en paz, solo y tranquilo. Hoy por hoy el concepto que se maneja es el right to privacy, que lo que implica es que mi información, mis bienes deben estar protegidos contra el uso no autorizado de terceros. Pero sucede una circunstancia importante. En la Constitución y sus enmiendas existe el concepto. ¿Dónde surge esta idea? De las sentencias en los tribunales de cada caso específico. Es decir, surge de la jurisprudencia de los tribunales norteamericanos. Hay una cuestión ya con lo informático. En la era digital lo que surge es informational privacy, que tiene que ver con la información digital. Tan es así que el Congreso generó unas legislaciones conocidas como Privacy Act, como una especie de legislación específica. Sin embargo, las sentencias demuestran que son documentos muy fragmentarios. Siempre los jueces utilizan sus propios criterios, y esos Privacy Act tampoco pueden ser entendidos como un referente legal, como en el caso de los países latinoamericanos que hubiera un código, por ejemplo, de protección de datos personales. Al final hay un elemento interesante. Lo que complementa en Estados Unidos esta situación es que los principios de libertad y responsabilidad han surgido en los debates, digamos, en cada proceso. Cuando los tribunales han detectado que son los propios usuarios los que ponen en riesgo su información, se concluye que ha sido bajo su responsabilidad y que deben aceptar las consecuencias, y que no es factible que estén acudiendo a pedir protección de algo que ellos mismos provocaron. Ahora, ¿qué pasa en la Unión Europea? Totalmente diferente el asunto. Hay una regulación específica. De hecho, en la Carta Fundamental de la Unión Europea, en su artículo 8, se establece
que la protección de datos personales es un derecho fundamental y también obliga, como pueden ver en el último círculo de la última línea, que debe haber una autoridad independiente encargada de velar porque estos derechos se cumplan y se protejan. Esto genera, digamos, pedagógicamente en el ciudadano europeo la idea de un protector, la idea de que su información, sin importar si él mismo la compromete, puede acudir a una instancia a pedir pues, que lo ayuden, ¿verdad? Y que lo protejan. Les había comentado que se anuló el acuerdo conocido como Puerto Seguro, pero ya en el 2016 se genera un nuevo acuerdo conocido como Escudo de Privacidad, el cual compromete más a los Estados Unidos, le pone más obligaciones y pues digamos que reactiva las relaciones comerciales, pero siempre en el entendido de que los datos personales de los ciudadanos europeos deben estar protegidos. Se busca proteger a los europeos, y esto es lo interesante de la forma como se expresa, de los abusos de los gigantes tecnológicos y el posible abuso del gobierno de los Estados Unidos. Digamos que los acuerdos parecen positivos a primera vista, sin embargo, a la luz de dos tradiciones de la libertad y la responsabilidad tan diferentes, digamos la idea es en breves minutos, con una perspectiva desde la escuela austríaca, analizar qué es lo que ahí está sucediendo. Yo lo primero que veo es que hay un cambio importante de la concepción de libertad que surge ya de hace un par de siglos, cuando Richard Price establece que la libertad es algo confuso, sobre todo, dice él, si lo vemos como un gobierno de leyes. Es mejor que sea un gobierno de hombres y empieza un proceso de cambio en las ideas inglesas de libertad. Es posible la reconstrucción de las instituciones y los derechos desde una actividad puramente racional, y uno de sus frutos es el paternalismo, que es la visión que subyace a la protección de datos en Europa. Irónicamente, los expertos en tecnología en Europa indican que este nuevo acuerdo es insuficiente, que en el corto plazo no alcanzará los objetivos y que lo que urge es empezar a buscar unas mejoras para generar mayor control en Estados Unidos. Entonces yo pienso que esta es una visión heredada de una concepción errónea de la idea de libertad y que pues obviamente la calificamos como paternalismo. La idea apropiada de libertad en el caso europeo es libertad política, no la libertad individual que lleva aparejada la responsabilidad. El presidente de la Comisión Europea expresa que hoy sí los ciudadanos europeos están protegidos y que las pequeñas empresas no serán afectadas por los gigantes tecnológicos. Del paternalismo, ¿qué podemos decir? Es un enemigo acérrimo de la libertad, mina la voluntad humana, nos vuelve mediocres y, lo más peligroso, justifica las acciones en contra de la libertad en base a los beneficios y mejoras que se ofrece a los ciudadanos. Un juez en 1966 en Estados Unidos anticipó que estamos en una época en la cual toda nuestra información va a llegar a dejar de ser privada. Pero la pregunta que yo me hago es cierto, eso es una situación técnica, pero ¿justifica que corramos al Estado a buscar protección? O, como en el caso de Kaspersky, que nos provee una alternativa, la educación, para que los mismos usuarios puedan prever el comprometer su información de manera involuntaria y no estar generando mayores justificaciones para que el Estado tenga mayor poder sobre las personas. Hayek nos habla en diversas frases de los peligros que involucra el paternalismo. Uno de ellos es que huimos de la responsabilidad cuando nuestra seguridad es comprometida y no encontramos salida. Y probablemente pensamos el concepto de seguridad como absoluto y corremos al Estado a buscar protección. También Hayek nos dice, ¿verdad?, que la idea benefactora detrás del paternalismo también es una ilusión y que muchas veces realmente, inclusive con buenas intenciones, lo que estamos corriendo es hacia el peligro. Y por último, indica, ¿verdad?, que muchas veces estas acciones que van aparentemente a favor de la libertad, lo que en realidad generan es un ataque a la libertad. Es como una cuestión irónica o una cuestión que, digamos, su efecto es completamente contrario al que se busca inicialmente. Finalmente, yo concluyo que es común y comprensible que el abandono de la idea tradicional de la libertad fácilmente nos lleva
a adoptar políticas sin darnos cuenta, y una de ellas es el paternalismo, y probablemente con aproximaciones a estos eventos desde una perspectiva austríaca se podría sacar a la luz lo que en realidad está en juego en el caso de la sociedad y cómo la cooperación social puede verse afectada. Y con esto concluyo mi presentación y les agradezco su tiempo.